El ser humano es un ser sociable y como tal necesita relacionarse. Para ello se ayuda de varias herramientas, siendo la comunicación la más significativa. La comunicación implica la transmisión de información entre personas. Sin embargo, esta no siempre es hablada, ya que nos podemos comunicar mediante diferentes lenguajes. Se considera lenguaje a cualquier sistema de símbolos que se rigen por reglas a través del cual nos comunicamos. Estas son las 4 características básicas de la comunicación humana. El carácter simbólico se refiere a la utilización de símbolos sociales para designar objetos, es decir, asignamos un significante a su significado. Por otra parte, el carácter gramatical implica que no podemos usar estos símbolos de manera aleatoria, sino que están regidos por reglas establecidas. Como hemos dicho, no hay un único sistema de comunicación, pues existen diferentes idiomas como el francés o el inglés. Por último, la comunicación está muy relacionada con el pensamiento. El lenguaje presenta 4 funciones. Representa la realidad, permite la comunicación y la interacción social, propicia el desarrollo de las funciones psicológicas y es el vehículo de la transmisión cultural. El lenguaje ha sido muy estudiado, pero desde diferentes perspectivas, siendo el enfoque piagetiano, el chomskiano y el funcionalista los más representativos. Según Piaget, la adquisición del lenguaje se rige por periodos sensibles debido a la maduración biológica. Para ello es imprescindible la función simbólica, y es un prerequisito cognitivo. Para Chomsky, el lenguaje diferencia a la especie humana de las demás, la cual está determinada genéticamente. Además, considera el lenguaje como un proceso cognitivo independiente de otros. El funcionalismo se centra en la pragmática, que trata de estudiar las situaciones en las que se utiliza el lenguaje, pues este es un instrumento de comunicación y de interacción social. Para el enfoque funcionalista, la comunicación es anterior a la aparición del lenguaje, es decir, el niño es capaz de comprender el significado de las cosas antes de poder comunicarse verbalmente. El estudio del desarrollo del lenguaje se lleva a cabo en 4 niveles diferentes: la comunicación preverbal, el desarrollo fonológico, el léxico y el gramatical. La comunicación preverbal engloba todo aquel acto de transmisión de información sin el uso del lenguaje verbal. Este nivel se divide en las siguientes etapas. La primera fase se denomina preadaptaciones para la interacción social. El niño desarrolla una serie de capacidades preadaptativas innatas para comunicar necesidades básicas de forma no intencionada. No se considera comunicación ya que el bebé no tiene recursos ni capacidades para ello, sino que el adulto interpreta el deseo del niño. La segunda fase es el interés activo por las personas. El bebé percibe que su comportamiento influye en el de los demás e intenta provocar una reacción en el adulto, apareciendo una cierta preintencionalidad. En la tercera etapa, el bebé muestra interés por los objetos. Manipula los objetos en presencia del adulto, pero no con él. Además, es capaz de anticipar la conducta de los adultos. La primera etapa de esta fase se denomina coordinación de personas y objetos. Entre los 9 a los 12 meses aparecen los recursos protodeclarativos y los protoimperativos. En los protodeclarativos, el bebé intenta atraer la atención del adulto hacia algo que le interesa de la realidad, mientras que en los protoimperativos, el bebé pretende alcanzar un objeto y utiliza al adulto para conseguirlo, mediante, por ejemplo, señales con el dedo. Entre los 12 y los 18 meses, estos gestos pueden ser acompañados de alguna verbalización, denominadas palabras etiquetas. La segunda etapa de esta fase se llama incorporación del lenguaje a la comunicación. Esta etapa se caracteriza porque la comunicación empieza a llenarse de palabras, es decir, se inicia un código lingüístico compartido entre el bebé y el adulto. Las palabras son aprendidas por el bebé al ser consciente de que el adulto y él están refiriéndose al mismo objeto. Un gato. Muy bien. ¿Y esto? Una vaca. Muy bien. En sus primeros meses de vida, el bebé únicamente se comunica mediante sonidos vegetativos, como el llanto y la risa, y sonidos simples e involuntarios, como los gorgojeos. Además, a los 4 días es capaz de diferenciar de su lengua materna de otras que presentan el mismo ritmo, y a los 5 meses de cualquier otra, sobre todo debido a que es capaz de diferenciar los fonemas de todas las lenguas. No es hasta los 6 meses cuando surge el balbuceo. Este se considera una manera habitual de comunicación en los bebés, que al principio es idéntico en todas las culturas.
Se define como una repetición de secuencias de sílabas compuestas por una consonante, predominantemente P, B o M, y una o dos vocales, predominantemente la A. Cuando los bebés alcanzan una edad de 9 a 12 meses, emiten expresiones sin significado, que pueden llegar a sonar como oraciones denominadas jergas. Finalmente, cuando el bebé presenta 12 meses, pronuncia las primeras verbalizaciones con significado, las cuales pueden ser como las del adulto o protopalabras, es decir, palabras exclusivas del niño a las que le adquieren un significado. El desarrollo léxico implica adquirir y desarrollar la capacidad de asociar una palabra, significante, a un concepto semántico, significado. La comprensión de palabras muestra un crecimiento importante a partir de los 12 meses, mientras que la producción de palabras empieza a incrementarse a partir de los 18-24 meses. En el desarrollo léxico podemos observar una serie de fenómenos. Al principio, cuando se adquiere una palabra, se utiliza solo en contextos muy específicos. Por ejemplo, solo se utiliza la palabra perro para designar un dibujo concreto. Esto se conoce como dependencia del contexto. Una subextensión o restricción consiste en el uso por parte del niño de una palabra para referirse solo a una parte de un conjunto mucho más amplio. Por ejemplo, la utilización restringida de la palabra perro solo para referirse a una raza de perros. Por otro lado, una sobreextensión consiste en la utilización de una palabra para referirse no solo a un conjunto concreto, sino también para referirse a otros conceptos diferentes que comparten ciertas características similares. Por ejemplo, el niño utiliza la palabra perro para referirse no solo a este animal, sino también cuando ve un lobo. El solapamiento consiste en la utilización de una palabra de forma sobreextendida, para referirse a referentes no apropiados, pero al mismo tiempo se utiliza de forma restringida, ya que solo se utiliza para referirse a algunos de los objetos del conjunto. Por ejemplo, la utilización del término perro para referirse a los perros grandes y a otros mamíferos similares, pero no para referirse a los perros pequeños. Algunas veces los niños utilizan las palabras en formas completamente diferentes de lo que dicta el lenguaje adulto, no existiendo en este caso ningún solapamiento entre ambas referencias. Por ejemplo, cuando un niño decide utilizar la palabra pato, no para referirse a algún animal o pájaro, sino para referirse al lago en el que se suelen encontrar los patos y donde ha oído la palabra. Este fenómeno es conocido como desajuste. Este ámbito se caracteriza por la adquisición y la capacidad de desarrollo que muestra el bebé para emitir las reglas lingüísticas formales de la lengua. El bebé también aprende y conoce las reglas morfológicas de concordancia de género y número de las palabras. Este desarrollo se divide en 3 etapas. La primera es la etapa del habla holofrásica, que comienza a los 12 meses de vida del bebé. Esta etapa se caracteriza por un procesamiento lento. El bebé utiliza una palabra para referirse a una frase, es decir, emite emisiones vocales pregramaticales, que constituyen solo una palabra, pero que tienen un significado mucho más amplio. La segunda etapa es la etapa telegráfica, que empieza a los 12 meses de vida. Aquí el bebé utiliza solo 2 o 3 palabras para comunicarse, pero combinándolas con un sistema propio. La falta de nexos y morfemas es representativo en esta etapa. A los 24 meses comienza la tercera etapa, el inicio de la gramaticalización. El bebé empieza a utilizar las reglas pero con singularidades, denominadas reglas defectivas o prerreglas. Por ejemplo, el bebé omite marcas gramaticales obligatorias o utilizando marcas gramaticales de manera incorrecta. Sin embargo, este no es el final del desarrollo lingüístico, ya que la fonología, el léxico y la gramática seguirán evolucionando muchos años más, incluso hasta la vejez. No a una velocidad tan enorme como en esta etapa, pero lo que es cierto es que nunca dejaremos de aprender nuevo vocabulario y nuevas formas de hablar.